Hola a todos. Bueno, pues hoy toca el desencriptado del final de mes. Como no podía ser de otra manera, pues evidentemente voy a hablar de política española, básicamente, porque es lo que nos ocupa ahora mismo y lo que realmente pues está en plena actualidad, ¿no? Y si este corte, este audio pretende ser el desencriptando la actualidad, pues evidentemente, ¿qué más de actualidad que esta, ¿no? Entonces, vamos a ver. El tema de la política española está de la siguiente manera. Voy a intentar hacer un análisis lo más filosófico posible, ¿vale? Lo más alejado posible de ideologías, etcétera, ¿vale? Que es lo que siempre pretendo más o menos. Lo que pasa es que a veces, pues, bueno, a veces hay sesgos ideológicos o elecciones más que sesgos, porque yo realmente ideología definida no tengo, de verdad. Pero sí que es verdad que a veces, pues sí que me decanto por una u otra ideología según, digamos, veo que uno está más cerca de lo que yo creo que se debería hacer para que al final el objetivo de un buen filósofo, de una persona que realmente pretende con su pensamiento guiar un poco, o tutelar un poco en el sentido de que las cosas vayan mejor, ¿no? Que al final un humanista es lo que quiere, que el ser humano pues vaya mejor, ¿no? Se autogobierne con más sabiduría, etcétera, ¿no? Entonces, en la modesta posibilidad que uno tiene, pues un poco lo que pretende es esto, ¿no? Ni más ni menos, ¿no? Bueno, dejando ya la introducción, vamos al lío. El tema de este país es básicamente que la izquierda, hasta que no reconozca y no vea claro una cosa, que voy a decir ahora mismo, va a ser muy complicado que pasemos al siguiente nivel, es decir, a una democracia consolidada que vaya para algún sitio y que haya una cierta, digamos, coherencia en las políticas nacionales fuera de los matices izquierda, derecha, tal, ¿no? La izquierda de ese país se ha equivocado desde siempre, desde la guerra civil prácticamente, ¿no? O sea, no hay manera de que reconozca que en el nacionalismo catalán y en el nacionalismo vasco la esencia es extrema derecha. Es decir, el Puigdemont y el PNV son de extrema derecha. Y esto hasta que no lo reconozca la izquierda catalana y los que viven en Cataluña y en País Vasco, que son de tendencia de izquierda, no dejen de apoyar el nacionalismo nunca habrá un cambio significativo. Nunca habrá un cambio significativo porque están convencidos de que como ellos lucharon contra Franco y siempre han estado en la lucha contra, digamos, de alguna forma la monarquía y tal y cual, están convencidos que están de su parte. Nada más lejos de la realidad. Nada más lejos de la realidad. Ni siquiera Batasuna, ni ERC, ni la CUP. Todos estos, conforme que son aliados, digamos, son el brazo ejecutor, de hecho, serían los perros de la extrema derecha curil de ambas partes, es decir, porque encima es una extrema derecha rancia a más no poder, mucho más rancia que el franquismo, si me apuran. Es una extrema derecha que bebe directamente de las fuentes del Opus Dei, en el caso de Cataluña y en el caso del PNV, pues cercano al Opus Dei, ¿vale? Y aunque sean jesuitas, luego me venga alguien y me diga, ah, es que son jesuitas, da igual, pues será de la peor parte del jesuitismo. O sea, quiero decir, de la parte realmente más asquerosa y más repugnante de la orden jesuita, ¿no? Entonces, claro, son dos formaciones de extrema derecha catalana y vasca. Es lo mismo que la extrema derecha, es lo mismo que el franquismo, lo mismo que el Mussolini, lo mismo que Hitler. Exactamente lo mismo, solo que con toques modernos, románticos, que eliminan, visto lo visto, como han visto, cómo les ha ido a los demás, a los grandes fascismos y a los grandes de extrema derecha que triunfaron en los años 30, como vieron cómo terminó la cosa, pues evidentemente se han suavizado ambos y han quitado de sus, digamos, opciones políticas, que es lo que les ha gustado a la izquierda, cosas como eso, la raza dominante, tal y cual, aunque lo piensan, evidentemente, en sus cenas íntimas, tanto los del PNV como los de Puigdemont y todo eso, que no os quepa la menor duda que en todo ese tipo de familia hay un racismo brutal y un supremacismo de raza brutal. Lo que pasa es que ahora ya no lo dicen, solamente se dice en la intimidad y no en público. Y luego pues no ejercen como tales, ¿no? No ejercen como racistas y abrazan el feminismo y cosas de estas, ¿no? Pero que en realidad el trasfondo es supremacista, racista y de extrema derecha. O sea, quiero decir, hasta que la izquierda esto no lo vea y no lo tenga claro y no lo combata y no se separen de ellos,
no habrá un verdadero progreso en este país. No habrá, y además ellos conspiran todo el día contra realmente el pueblo español. Por lo tanto, digamos, y encima tienen como aliado los que se suponen que defienden al pueblo, porque ellos se creen que hacen esto, la extrema izquierda, pero bueno, en fin. Eso es aberrante, o sea, hasta que en esa aberración no se extinga en España, es muy complicado hacer cualquier proyecto nacional, porque tienes el enemigo en casa, o sea, entonces, claro, es muy complicado cultivar así, da igual una república española, cualquier cosa que te inventes, da igual, porque siempre tienes el cáncer ahí que lo supura todo, ¿no? Luego, si no hay forma que la izquierda se dé cuenta, pues habría que hacerlo por lo civil, es decir, derrogar la ley DONT y que esos partidos sean insignificantes a la hora en las Cortes de Madrid. Además, eso sería mucho más coherente con sus idearios. O sea, ¿qué coño hacen en la Corte de Madrid dos partidos que lo que quieren es separarse de Madrid? O sea, es decir, claro, ¿qué coño hacen? Sabotearlo todo y envenenarlo todo. Pero me refiero, si los de Madrid no fueran tan estúpidos, hace años que habrían derogado la ley de ONT y hace años que el PNV y Puigdemont y toda esta patula de infecta, pues no pintaría nada en Madrid. ¿Qué es lo que tienen que hacer? No pintar nada en un sitio donde se supone que uno intenta hacer una cohesión nacional y ellos que sigan con sus egoísmos y con sus tonterías, pero dentro de Cataluña y dentro del País Vasco. ¿Qué coño hacen en Madrid? No lo sé. Luego, el tema de otro tema que la izquierda tendría que interiorizar es el tema de la centralidad. Es decir, que un país sea centralista o tenga ideas centralistas o cohesión centralista, solo hay que ver Francia, no significa extrema derecha, no significa franquismo, no significa... o sea, eso lo tienen que interiorizar de una vez por todas. Es decir, y a mí me da igual, sí, puede ser a base de república, puede ser que nos carguemos la monarquía, puede ser hacer lo que queráis. Pero que sepáis que una idea centralista de país no está reñida con una idea democrática. Esto, hasta que también no lo interioricen y tal y cual, pues tampoco se avanzará nunca en ese país. Quiero decir, hasta que el PSOE y toda esta gente no interiorice de verdad que no hace falta ni federalismos, ni polladas de estas, ni inventos de estos, que se puede hacer un país cohesionado y único, sin ningún tipo de problema, y democrático a más no poder, pues no hay problema. Y a mí me da igual que se articule como república o lo que sea, eso ya me da igual. ¿Vale? Incluso podría aceptar una república federal y mucha gente en España también, pero bien hecha, bien cohesionada y de forma justa. O sea, quiero decir, que no sea País Vasco y Cataluña con todas las ventajas y los demás con las desventajas, como siempre ha sido hasta ahora en este país. Luego la derecha, pues la derecha tiene que hacer también sus deberes, claro. Primero tiene que aclararse de una puñetera vez si quiere ser centralista o no. Eso ya lo primero. Si quiere seguir apostando por la monarquía o no. Porque también se lo pueden plantear en el seno de la derecha. No entiendo cómo el PP, Ciudadanos y toda esta gente no se plantean seriamente que a lo mejor lo de la monarquía pues es un atraso y tal y cual, pues se derroga y ya está. Quiero decir, ¿por qué no? ¿Por qué la derecha no se puede plantear ese tipo de historias, no? Quiero decir, ¿cuántas derechas hay en el mundo que gobiernan sin rey? Quiero decir, muchísimas, ¿no? Entonces, la idea de derecha, la idea liberal en la economía, etcétera, no está reñida con poder cargarse la monarquía. O sea, quiero decir, yo creo que se deberían de abrir a ese debate tranquilamente. Y luego, sobre todo, aclararse si realmente quieren un país centralista o no. Porque también parece que están ahí mojigatos que nunca apuestan por la centralidad pensando que se van a asociar con el franquismo. El franquismo fue un fracaso, fue una cosa muy mal hecha, pero que no tiene por qué repetirse. Uno puede tener un país centralizado, de derecha, sin ningún tipo de problema y democrático. Es decir, se puede hacer esa asociación sin ningún tipo de problema. No veo dónde está el problema, ¿no? Luego el tema del PSOE, por volver al PSOE y su federalismo, etcétera. Yo creo que eso también, lo mismo, o sea, se deben de aclarar de una vez por todas. Quiero decir, no tiene por qué ser un progresista ser federal. Quiero decir, la idea de que el progresismo va a asociar al federalismo solamente por contentar siempre el País Vasco y Cataluña, porque no le veo otra... O sea, quiero decir, ¿dónde está escrito esto? Que para uno sea progre o para que una idea parezca progresista, parezca moderna, parezca, digamos, contraria a la derecha o tal y cual, tenga que apostarse por el federalismo. No sé dónde está escrito esto. Quiero decir, el PSC, claro, evidentemente que lo quiere porque evidentemente está totalmente rendido al nacionalismo catalán desde hace años, por lo tanto evidentemente el federalismo sería como el mal menor, ¿no? Sería un poco la forma de contentar a todo el mundo, ¿no? Pero para mí es una apuesta totalmente equivocada, errónea y que no tiene por qué ser. Y si es, que propongan un federalismo serio, no un federalismo que simplemente sea prácticamente, digamos, darle ya, pues eso,
el título de nación al País Vasco y a Cataluña, a cambio de que formalmente se queden en España, aunque después, en la realidad, sean países independientes. Quiero decir, yo no le veo ventajas por ningún lado, ni le veo justicia, ni le veo una idea progresista, ni veo una idea de izquierdas, ni justa, ni pensando en el pueblo español. Quiero decir, ¿dónde queda el pueblo español raso en ese acuerdo? Aquí lo único que se benefician son élites, oligarquías, etcétera, de ambas regiones, del País Vasco y tal y cual, y de Madrid, probablemente como siempre, que gracias a este acuerdo espurio, pues supongo que tendrían ventajas y seguirían siendo amiguetes entre ellos. Pero el pueblo, lo que es el pueblo, no le veo dónde va a sacar ventajas de que el País Vasco y Cataluña dejen de contribuir ya del todo a la idea, digamos, conjunta de nación, ¿no? ¿Dónde está el progreso ahí? ¿Dónde está? Que a mí que me lo expliquen. Pero bueno, yo no lo veo por ningún lado, desde luego. Luego, claro, o sea, es decir, que abordar todos esos temas que acabo de exponer, sería realmente la forma de hacer política con mayúscula, por fin, en este país, ¿no? Y dejarnos de polladas, de chorradas, de medias tintas y de tonterías como hasta ahora, ¿no? Sería realmente si alguien tuviera la valentía, y creo que Albert Rivera, por largo tiempo, tuvo un poco esa idea. Tuvo esa idea de coger realmente la escoba, barrer y hacer algo interesante, ¿no?, en la política española. Lo que pasa es que luego me imagino que se vio fagocitado pues por su propia ambición, por sus errores y por todo lo que pasa siempre en la política, ¿no? Que al final se te mete gente que te aconseja mal, etcétera, 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 ¿no? Pero yo creo que las ideas del Albert Rivera eran estas, ni más ni menos, ¿eh? O sea, Ciudadanos progresó y explotó tan bien porque lo que dejaba traslucir era que por fin había alguien que se quería cargar a la ley de Ont, que quería hacer una España centralista pero liberal, con tics de derechas, pero liberal, pero democrática, pero que no tuviera, que fuera una España totalmente moderna, pero que no se fuera reñido con ser un país que tuviera una idea central de sí misma, ¿no? Un país que mirara por todo el pueblo raso de todas las partes de España, ¿no? Entonces, de alguna forma, y a mí lo que me da muchísima pena es que ese papel lo debería de interpretar el PSOE. El PSOE, si fuera un PSOE normal y corriente, moderno y libre del País Vasco y de Cataluña y de ser rehén siempre de esos dos, tendría que ser esto. Tendría que ser, porque ¿qué hay de más socialista y de más progresista y más de izquierda que de cohesionar un país y que todo el mundo tenga los mismos derechos en todas partes? Quiero decir, ¿qué hay de más progresista que esto? Nada. Todo lo demás es rancio, es de derechas, es decir, si todo lo que sea feudalizar la sociedad es más de derecha y más rancio, imposible. O sea, quiero decir, si me apuran, sería más rancio y más de derecha casi que el mismo Hitler. O sea, Hitler tenía ideas mucho más progresistas y socialistas, de hecho, que cualquiera de esos personajillos del PNV y el Puigdemont y toda esta ralea. Quiero decir, es así. O sea, quiero decir, lo que pasa es que la gente, claro, desconoce la historia, no se forman, entonces, claro, no hay manera de que lleguen a esas conclusiones muchas veces, ¿no? Pero es que es así. O sea, realmente ser progresista de verdad y ser de izquierda sería mirar para todos y para todo el mundo y cohesionar un país. No hay nada más republicano y más de izquierda que esto. De hecho, Francia nació con esas ideas. La Francia actual nació con ideas de izquierda. Los jacobinos eran de izquierda, de extrema izquierda casi, si me apuran, ¿no? Era gente que su gran revolución, su gran idea fue esto, cohesionar Francia y hacerla del pueblo y dejarnos ya de monarquías, de reyezuelos, de feudales, de condecitos y de condesas y de chorradas de estas. Quiero decir, fue esta la gran apertura y la gran idea, ¿no? La gran idea del progreso siempre ha sido esta. Los masones en Estados Unidos, que hicieron todo Estados Unidos, toda la masonería. La masonería eran socialistas, amor a la paz, punto. Eso de que tienen tan mala prensa aquí en España no sé dónde viene. O sea, los masones, no digo que todos los masones sean buenos y que tenían fines humanistas, pero los que lo eran, que eran la mayoría, sobre todo en el siglo XIX y XVIII, tenían esas ideas, ni más ni menos. O sea, cohesionar las cosas para que fueran todas mucho más horizontales, quiero decir, y cargarse la puñetera pirámide esta de poder, ¿no? Tan cerrada, ¿no? O por lo menos si rehacer una pirámide, pero una pirámide que tuviera ascensor social, ¿no? Y que la gente pudiera, digamos, nacer carpintero y morir banquero, a lo mejor, ¿por qué no? ¿No? O sea, quiero decir, era esta la idea, y sigue siendo la idea, en realidad, ¿no? Lo que pasa es que la gente pues se la va pervirtiendo poco a poco, ¿no? Y no hay nada más lejos de esta idea que la idea de una Cataluña independiente o un País Vasco independiente, nada más lejos de la idea republicana de izquierda, etcétera. Y la izquierda aquí en este país apoya esto,
o al menos digamos, chulear por esas ideas, ¿no? Es increíble, o sea, es algo que patético realmente, ¿no? Patético para más no poder, ¿no? Y hasta que no se arregle, pues este país no tiene solución, no tiene solución, ¿no? Ahora quisiera acabar con un poquito de Europa. Europa, como idea, es buenísima porque lo enlazo, porque también es una idea que si estuviera bien aplicada en plan republicano, en plan revolucionario, es una idea muy buena, es abrir las fronteras, dejar que la gente pueda circular y pueda ganarse la vida en cualquier país de Europa, es genial, es genial. O sea, hacer una federación europea sería genial, si se hiciera bien hecha, con el espíritu que se hizo en Estados Unidos en su día, sería genial. Lo que pasa es que, claro, no se puede forjar una Europa solo en lo económico. Es decir, tienes que realmente tener unas fronteras comunes, tienes que tener un ejército, tienes que tener un papel en el mundo, ¿no? Si no, nuestro destino va a ser fagocitado por las grandes potencias, como son Estados Unidos, que ya o sea, de alguna forma ya hemos sido vasallos de Estados Unidos durante 70 años, y vamos a dejar de ser vasallos de Estados Unidos si nos deshacemos como Europa, probablemente porque les dejaremos de interesar, pero nos haremos cada país y cada feudo, cada regionzuela, porque seguro que si la idea de Europa se deshace, Europa se volverá a deshacer en feudos y triunfarán, por lo tanto, todos los racismos y todos los ismos que podéis, digamos, imaginar. Y eso se va a convertir en un queso gruyere, o sea, en una cosa totalmente separada por agujeros en vez de fronteras, y va a ser realmente un caos. Y ahí vamos a ser tutelados otra vez por grandes potencias. Es decir, Estados Unidos cogerá sus 4 regiones que le interesen, Rusia cogerá las que pueda, otra vez el este de Europa y llegará todo lo profundo que pueda. China intentará meterse ahí, vamos, hasta la cocina. Los árabes, con el tema de las petromonarquías, harán y desharán también a niveles brutales, probablemente en todos los barrios y suburbios europeos que tienen, digamos, orígenes musulmanes, mayorías musulmanas. Por lo tanto será un caos, pero de los grandes, ¿no? Y claro, y en ese caos lo que va a haber es fijo guerras de todo tipo. Y Europa se va a convertir en un gran Kosovo, ¿no? En una gran Yugoslavia, ¿no? Y por lo tanto ese es el futuro que auguro si realmente nos cargamos la Unión Europea. La Unión Europea no hay que cargársela, hay que cargarse la idea de una Unión Europea solamente económica, liberal y capitalista, ciega y tal y cual, ¿no? Que es un poco lo que ha impuesto Estados Unidos, ¿no? La marcha que ha impuesto. Hay que cargarse esa idea, pero una idea de una Europa federada, bien hecha y tal y cual, es lo mejor que nos puede pasar. Lo mejor que nos puede pasar, así de claro. Dejaros de conspiraciones, de tonterías, tal y cual. Lo que pasa es que, claro, hay una lucha interna por ver quién mandaría esa Europa, ¿no? Y claro, Alemania da miedito. Francia, la gente les tiene bastante manía. Pero realmente, para mí, una Europa bien comandada solo puede ser bien comandada por Francia, que es el único país que tiene ideas republicanas y ideas realmente cohesionadoras de alguna forma, ¿no? Yo no veo otro candidato mejor que Francia, ¿no? A ver, mi candidato mejor sería volver a una especie de Roma imperial sin los tics, digamos, de la última Roma, ¿no? Digamos, de imperio, digamos, ya en plan solamente extractivo y solamente, digamos, un imperio, digamos, que solo piense en explotar, ¿no? Digamos, para la metrópoli, sino un imperio republicano, ¿no? Como la primera idea, digamos, de la primera Roma, ¿no? De la primera fase de Roma. Esa sería la idea. Esperemos que de alguna forma pues se pueda, digamos, construir. Esperemos que la gente se deje de polladas de conspiranoias y de historias y piense que Europa no es una mala idea para nada. No es una mala idea para nada. Y si no hay Europa, lo que va a haber es caos. Va a haber caos, va a haber, y si no llegamos la sangre al río, pues va a haber desigualdades, pobreza. Vamos a volver a una Europa realmente bastante fea, donde habrá regiones muy ricas y muy prósperas y regiones totalmente abandonadas de la mano de Dios, ¿no? Totalmente, digamos, que servirán de mano de obra para los demás, ¿no? Para los que se mantengan, digamos, una cierta riqueza y un cierto estatus, ¿no? Y ya podéis imaginar cómo estaría configurado, ¿no? O sea, básicamente estamos hablando de los países del norte, más Alemania y Francia, que mandarían Inglaterra, no la cuento porque ya estaría fuera, se supone, ya iría por libre ya desde hace años, ¿no? En caso de que consigan culminar su Brexit, que parece que es probable que lo consigan. Entonces, pues eso es lo que vamos a conseguir, ¿no? Y el sur de Europa, pues pobre y dependiente del norte totalmente, ¿no? Seguramente, ¿no? Entonces, claro, es una pena y realmente espero que esto no ocurra, ¿no? Espero que esto no ocurra, que los europeos se den cuenta de que tienen una oportunidad histórica
de volver a pintar algo en el mundo, pero pintar algo además en positivo, ¿no? No solamente ser un imperio colonialista, sino un imperio pues donde digamos se pueda fabricar algo bastante justo y bastante limpio. Bueno, los dejo hasta el próximo audio vídeo y espero que este les haya gustado. Venga, un saludo a todos, chao, chao, un abrazo.